Las montañas de Ronda guardaban secretos que el tiempo había olvidado mencionar al resto del mundo. Entre peñascos que desafiaban al cielo y bosques que susurraban historias antiguas, se alzaba una aldea que parecía detenida en una época donde la modernidad aún no había aprendido a gritar más fuerte que la naturaleza. Aitana despertó, como cada amanecer, al sonido de los tambores de tierra que marcaban el inicio del día. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío de piedra mientras se dirigía hacia la ventana de su habitación. Desde allí podía contemplar toda la extensión del valle, donde la niebla matutina danzaba entre los árboles como espíritus juguetones que aún no querían abandonar la noche. A los 24 años, Aitana había crecido sabiendo que su destino estaba escrito en las constelaciones y en los ciclos de la luna. Su madre, Esperanza, era la guardiana espiritual de la comunidad, una mujer cuya voz podía calmar tormentas y cuyas manos conocían cada hierba sagrada que crecía en las laderas. Durante años, Aitana había observado los rituales, había aprendido los cánticos y había sentido cómo la energía de la tierra pulsaba bajo sus pies descalzos durante las ceremonias. Pero últimamente algo había cambiado. Una inquietud extraña se había instalado en su pecho, como si una parte de su alma estuviera buscando algo que aún no podía nombrar. Los sueños habían comenzado hace 3 lunas. Imágenes confusas de voces que cantaban en idiomas desconocidos, de llamas que no quemaban y de una presencia que parecía llamarla desde un lugar muy lejano. «Hija, el consejo te espera», le dijo Esperanza desde el umbral de la puerta. Su madre la observaba con esa mirada penetrante que parecía leer los pensamientos más ocultos. «Hoy se decide tu iniciación como próxima guardiana». Aitana asintió sin apartar la vista del valle. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. La responsabilidad de guiar espiritualmente a toda la comunidad era algo para lo que había sido preparada desde niña, pero ahora que el momento se acercaba, se sentía como si estuviera a punto de caminar por un sendero que no era completamente suyo. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, el padre Elías terminaba de doblar cuidadosamente sus pertenencias en una maleta de cuero gastado. La habitación espartana del seminario de Toledo había sido su hogar durante los últimos 5 años, pero ahora se dirigía hacia su primera misión real como sacerdote. A sus 28 años, Elías había sido enviado a Ronda con una tarea específica: restablecer los lazos entre la iglesia y las comunidades aisladas de la región. El obispo había sido claro en sus instrucciones. Hay aldeas en esas montañas que han perdido el camino de la fe verdadera. Tu misión es traerlas de vuelta al rebaño. Pero mientras revisaba los documentos que le habían entregado sobre la región, Elías no podía evitar sentir que había algo más en esta misión de lo que le habían contado. Los informes mencionaban prácticas irregulares y tradiciones no cristianas, pero los detalles eran vagos, casi evasivos. El viaje hasta Ronda fue largo y serpenteante. Las carreteras de montaña parecían diseñadas para mantener alejados a los visitantes no deseados. Cuando finalmente llegó a la aldea, el sol comenzaba a esconderse detrás de los picos, tiñendo el cielo de colores que nunca había visto en la ciudad. La primera impresión de Elías fue de sorpresa. Esperaba encontrar una comunidad abandonada o en decadencia, pero lo que vio fue un pueblo vibrante y próspero. Las casas de piedra estaban bien cuidadas. Los jardines florecían con plantas que no reconocía y había una sensación de armonía en el aire que resultaba casi tangible. Sin embargo, su llegada no pasó desapercibida. Los habitantes de la aldea lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Los niños dejaban de jugar cuando pasaba cerca
y los adultos intercambiaban miradas significativas que él no lograba descifrar. La capilla que le habían asignado era una estructura antigua, medio en ruinas, ubicada en las afueras del pueblo. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y hiedra, y el techo tenía varias goteras que dejaban entrar la luz de la luna en patrones extraños. Pero había algo en ese lugar que no se sentía abandonado, sino más bien expectante. Esa primera noche, mientras organizaba sus cosas bajo la luz de velas, Elías escuchó algo que lo hizo detenerse. Voces que cantaban en la distancia. No era música cristiana, eso estaba claro, pero había una belleza en esas melodías que tocaba algo profundo en su alma. Las voces se elevaban y descendían como olas, creando armonías que parecían hacer eco en las montañas mismas. Intrigado, salió de la capilla y siguió el sonido. Este lo llevó hasta el borde de un claro en el bosque, donde pudo ver a un grupo de personas reunidas alrededor de una hoguera. Las llamas danzaban al ritmo de los cánticos, y las sombras proyectadas en los árboles creaban formas que parecían cobrar vida propia. Entre los participantes del ritual, una figura destacaba sobre las demás. Una joven con cabello largo y oscuro que se movía con una gracia natural, como si fuera parte del mismo bosque. Su voz se alzaba sobre las otras, guiando el cántico con una autoridad que parecía venir de generaciones de sabiduría. Cuando sus ojos se encontraron a través del claro, Elías sintió que algo se movía en su pecho. La joven lo había visto, y por un momento el cántico vaciló. Había sorpresa en su mirada, pero también algo más, una especie de reconocimiento, como si hubiera estado esperando este encuentro sin saberlo. Aitana sintió que el tiempo se detenía cuando vio al extraño observando desde la penumbra del bosque. Vestía las ropas negras de un clérigo, pero sus ojos reflejaban algo que no esperaba encontrar en un hombre de la iglesia, una búsqueda genuina, una sed de algo que él mismo no podía nombrar. El encuentro duró apenas unos segundos antes de que Elías se alejara, pero fue suficiente para que ambos supieran que algo había cambiado en el equilibrio de la aldea. Los ancianos que participaban en el ritual intercambiaron miradas preocupadas, y Esperanza, que había notado la distracción de su hija, siguió su mirada hacia el bosque oscuro. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir fácilmente. Aitana se encontró repitiendo mentalmente la imagen del desconocido, preguntándose qué lo había traído a su valle secreto. Elías, por su parte, no podía apartar de su mente la belleza del ritual que había presenciado y la inquietante sensación de que había algo profundamente sagrado en lo que había visto. Al amanecer siguiente, cuando los primeros rayos de sol iluminaron las montañas de Ronda, tanto Aitana como Elías se despertaron con la certeza de que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que aún no podían imaginar. Capítulo 2. Primeros encuentros. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos de qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. Los primeros rayos del alba atravesaron las ventanas de la capilla en ruinas, despertando a Elías de un sueño inquieto poblado de cánticos y llamas danzantes. Se incorporó lentamente, aún sintiendo el eco de aquellas voces misteriosas que había escuchado la noche anterior. La imagen de la joven del ritual permanecía grabada en su mente con una claridad que lo perturbaba. Mientras se preparaba para su primera misa en la aldea, Elías no podía evitar preguntarse si alguien asistiría. Los informes del obispado habían sido claros. La comunidad se había alejado de la fe tradicional, pero no habían especificado hasta qué punto. A las 8 de la mañana, cuando las campanas oxidadas de la capilla sonaron con un tañido tembloroso, Elías se sorprendió al ver que varias personas se acercaban al edificio. Eran principalmente ancianos,
algunos acompañados de niños pequeños, pero venían con una actitud respetuosa que no esperaba encontrar. Entre los asistentes, reconoció a algunos de los participantes del ritual nocturno. Sus rostros no mostraban conflicto ni incomodidad, sino una curiosidad genuina, como si fueran capaces de transitar entre diferentes formas de espiritualidad sin que esto representara una contradicción. «Bienvenido a nuestra aldea, padre», le dijo una mujer mayor de cabello plateado y ojos penetrantes, quien se acercó al finalizar la ceremonia. «Soy Esperanza, y esta es mi hija, Aitana». Elías giró la cabeza y se encontró nuevamente con la mirada de la joven del ritual. A la luz del día, pudo apreciar mejor sus facciones. Tenía la piel bronceada por el sol de montaña, ojos oscuros que parecían guardar secretos ancestrales y una presencia que irradiaba una serenidad natural. Vestía una blusa blanca bordada con símbolos que no reconocía, pero que le resultaban extrañamente familiares. «Es un placer conocerlas», respondió Elías, sintiendo una tensión inexplicable al estrechar la mano de Aitana. El contacto duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que ambos sintieran una corriente eléctrica que los desconcertó. «Mi hija puede mostrarle los senderos de la montaña, si le interesa conocer mejor nuestra región», ofreció Esperanza con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. «Hay lugares de una belleza extraordinaria que solo los locales conocemos». Elías aceptó la invitación, aunque una voz interior le advertía que estaba adentrándose en territorio desconocido. Esa misma tarde, Aitana lo esperaba en la entrada de la aldea, llevando una canasta tejida y vestida con ropas cómodas para caminar. «¿Está preparado para ver nuestra verdadera home?», le preguntó con una sonrisa que mezclaba timidez y desafío. El sendero que Aitana eligió serpenteaba por laderas cubiertas de vegetación exuberante. Mientras caminaban, ella le iba explicando las propiedades de las plantas medicinales que crecían a los lados del camino, señalando flores que florecían fuera de temporada y árboles que parecían más antiguos que la propia aldea. «¿Hace mucho que su familia vive aquí?», preguntó Elías, intrigado por la profundidad del conocimiento que Aitana demostraba sobre cada piedra y cada planta. «Generaciones», respondió ella, deteniéndose para recoger unas hojas aromáticas. «Mi abuela solía decir que nuestras raíces están tan profundas en esta tierra que ya no se puede distinguir dónde termina la montaña y dónde empezamos nosotros». Llegaron a un claro donde se alzaba un círculo de piedras antiguas, cada una tallada con símbolos que parecían anteriores a cualquier escritura que Elías conociera. En el centro del círculo, un manantial natural creaba un pequeño estanque cuyas aguas cristalinas reflejaban el cielo como un espejo perfecto. «Este es nuestro lugar más sagrado», explicó Aitana, su voz tomando un tono reverente. «Aquí es donde mi madre realiza las ceremonias más importantes, donde se bendicen las cosechas y donde se pide protección para la aldea». Elías se acercó a una de las piedras y pasó los dedos sobre los grabados. Sintió una vibración extraña, como si la piedra estuviera viva y pulsara con un ritmo propio. Entre los símbolos, creyó reconocer algunas formas que había visto en textos antiguos del seminario, pero en contextos completamente diferentes. «¿Qué significan estos símbolos?», preguntó, genuinamente fascinado. Aitana se acercó a él, tanto que pudo percibir el aroma a hierbas silvestres de su cabello. «Cada uno cuenta una parte de nuestra historia. Este representa la unión entre el cielo y la tierra», dijo, señalando una espiral que se elevaba hacia una estrella. «Este otro simboliza el equilibrio entre fuerzas opuestas que se complementan». Mientras hablaba, sus dedos rozaron accidentalmente los de Elías sobre la piedra. En ese momento, ambos sintieron una descarga de energía que los hizo retroceder, sorprendidos.
El agua del manantial se agitó sin que hubiera viento, y por un instante los símbolos de la piedra parecieron brillar con luz propia. «¿Qué ha sido eso?», murmuró Elías, mirando alternativamente a Aitana y a la piedra. Ella también parecía desconcertada, pero había algo en su expresión que sugería que este tipo de fenómenos no le eran completamente ajenos. A veces, este lugar reacciona a ciertas presencias, explicó vagamente. Mi madre dice que las piedras reconocen a las almas que están buscando algo. ¿Y qué cree que estoy buscando?, preguntó Elías, sintiéndose vulnerable por primera vez en años. Aitana lo estudió con esa mirada penetrante que parecía leer más allá de las palabras. La misma cosa que yo, creo. La verdad sobre quiénes somos realmente. El camino de regreso a la aldea transcurrió en un silencio cargado de significado. Ambos procesaban lo que había ocurrido en el círculo de piedras, pero ninguno se atrevía a verbalizarlo completamente. Había algo entre ellos que trascendía la atracción física. Era como si sus almas se reconocieran de una vida anterior. Al llegar a la entrada de la aldea, se encontraron con un joven que esperaba obviamente por Aitana. Era alto, de complexión fuerte, con el cabello rubio oscuro y una expresión que se ensombreció al ver a Elías acompañando a la joven. Aitana, tu madre te ha estado buscando, dijo el joven con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba cierta tensión. El consejo quiere hablar contigo sobre la ceremonia de iniciación. Gracias, Mateo, respondió Aitana con una sonrisa cortés, pero distante. Padre Elías, este es Mateo Vega. Su familia también es muy antigua en la aldea. Mateo extendió la mano hacia Elías con un apretón más fuerte de lo necesario. Así que usted es el nuevo sacerdote. Espero que encuentre nuestra aldea acogedora. Había algo en el tono de Mateo que sugería todo lo contrario. Elías percibió inmediatamente la tensión y comprendió que había entrado en una dinámica que no controlaba completamente. «Ha sido muy amable al mostrarme los alrededores», respondió Elías diplomáticamente. «Su aldea es realmente extraordinaria». Mateo mantuvo su sonrisa, pero sus ojos no se apartaron de Elías ni por un momento. «Sí, tenemos nuestras tradiciones especiales. Esperamos que sepa respetarlas». Esa noche, mientras Elías revisaba sus notas sobre el día, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había cruzado una línea invisible. La reacción de las piedras, la intensidad del encuentro con Aitana y la clara hostilidad de Mateo le indicaban que su presencia en la aldea estaba generando ondas que apenas comenzaba a comprender. Desde su ventana podía ver luces tenues moviéndose entre los árboles, y ocasionalmente llegaba hasta él el eco de voces que conversaban en tonos urgentes. La aldea tenía vida propia después del anochecer, una vida de la que él aún no formaba parte, pero que, inexplicablemente, lo atraía cada vez más. Capítulo 3. Secretos del pasado. Los días siguientes transcurrieron con una tensión creciente que parecía impregnar cada rincón de la aldea. Elías había establecido una rutina, misa matutina para los pocos feligreses que asistían, tardes dedicadas a explorar y conocer mejor a la comunidad, y noches de estudio en la soledad de la capilla en ruinas. Pero sus pensamientos regresaban constantemente a Aitana y al extraño fenómeno que habían experimentado en el círculo de piedras. Cada vez que recordaba el momento en que sus manos se tocaron, sentía una corriente eléctrica que le recorría todo el cuerpo, como si algo dormido en su interior hubiera despertado súbitamente. Aitana, por su parte, se encontraba en una situación igualmente complicada. Su madre había comenzado los preparativos para su ceremonia de iniciación como nueva guardiana espiritual, pero la joven se sentía más confundida que nunca. Los sueños extraños se habían intensificado desde la llegada del sacerdote.
y ahora incluían visiones de épocas pasadas donde hombres vestidos de negro caminaban junto a mujeres que entonaban cánticos sagrados. «Hija, tu concentración no está donde debe estar», le dijo Esperanza una mañana mientras preparaban las hierbas ceremoniales. El ritual de iniciación requiere una mente clara y un corazón libre de distracciones. Aitana levantó la vista de las plantas que estaba clasificando. «Madre, ¿alguna vez has sentido que hay algo más grande esperando ser descubierto, como si nuestra historia no estuviera completa?» Esperanza se detuvo en su trabajo y observó a su hija con esa mirada penetrante que parecía leer el alma. «¿Esto tiene que ver con el sacerdote?» «No lo sé», admitió Aitana con honestidad. «Pero desde que llegó, es como si las piedras ancestrales hubieran despertado. Anoche escuché voces que venían del templo, pero cuando fui a investigar, no había nadie allí». La expresión de Esperanza se ensombreció. «Hay cosas que aún no estás preparada para comprender, Aitana. Nuestro linaje guarda secretos que han sido protegidos durante generaciones». Mientras tanto, en la capilla, Elías había hecho un descubrimiento perturbador. Mientras limpiaba el altar de piedra, había notado que una de las losas estaba ligeramente suelta. Al moverla, encontró un espacio hueco debajo que contenía un cofre pequeño de madera tallada. Dentro del cofre había un manuscrito antiguo envuelto en terciopelo púrpura. Las páginas amarillentas estaban escritas en latín, pero también contenían símbolos que reconoció inmediatamente. Eran los mismos grabados que había visto en el círculo de piedras. El documento parecía ser una crónica de un sacerdote llamado Padre Jerónimo, datada 3 siglos atrás. A medida que Elías traducía el texto, su asombro crecía. El manuscrito hablaba de una comunión sagrada entre los guardianes del fuego ancestral y los portadores de la fe cristiana. Una alianza que había existido en secreto durante décadas. Una entrada en particular le heló la sangre. El joven Elías de Mendoza ha demostrado ser el puente entre nuestros mundos. Su unión con la guardiana Esperanza ha sellado un pacto que trasciende las diferencias doctrinales. Juntos han encontrado una verdad más profunda que cualquier dogma. Elías dejó caer el manuscrito, sintiendo que el mundo se tambaleaba a su alrededor. El nombre que había leído era exactamente el suyo, y el apellido Mendoza era el de su familia. Pero según sus registros familiares, ninguno de sus antepasados había estado en esta región. Con manos temblorosas, continuó leyendo. El documento describía rituales donde elementos cristianos y paganos se combinaban, ceremonias de luna llena donde cruces y símbolos ancestrales compartían el mismo altar, y una profecía que hablaba de un regreso, de una reunión que restauraría el equilibrio cuando las líneas de sangre se reencontraran. Esa misma tarde, Aitana llegó a la capilla más temprano de lo habitual. Había comenzado a visitarla regularmente, oficialmente para ayudar con las tareas de limpieza, pero en realidad buscaba excusas para estar cerca de Elías. «Padre, ¿se encuentra bien?», preguntó al verlo sentado en un banco, pálido y con el manuscrito aún en sus manos. Elías la miró con una expresión que mezclaba confusión y súplica. «Aitana, necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿Conoce usted algo sobre la historia de su familia que se remonte a 3 siglos atrás?» La joven se acercó, intrigada por la urgencia en su voz. «Mi madre me ha contado que nuestra línea de guardianas se remonta a tiempos muy antiguos». «¿Por qué lo pregunta?». Elías le mostró el manuscrito. «He encontrado esto debajo del altar. Habla de una alianza entre nuestras familias, de una unión que existió hace mucho tiempo». Aitana leyó por encima el documento y sus ojos se fueron abriendo cada vez más. Esto explica muchas cosas», murmuró.
Mi abuela solía hablar de sueños donde veía a un hombre de fe que vendría a completar un círculo roto. Pensé que eran solo historias. ¿Su abuela se llamaba Esperanza también?, preguntó Elías, recordando lo que había leído. No, se llamaba Milagros. Pero mi madre lleva el nombre de la guardiana mencionada en este manuscrito. Aitana levantó la vista hacia él. ¿Cree que es posible que estemos repitiendo un patrón del pasado? Antes de que Elías pudiera responder, la puerta de la capilla se abrió bruscamente. Mateo entró con expresión sombría, seguido por dos hombres mayores que Aitana reconoció como miembros del Consejo de Ancianos. Aitana, tienes que venir conmigo ahora mismo, dijo Mateo con voz autoritaria. El consejo ha decidido adelantar tu ceremonia de iniciación. Será esta noche. ¿Esta noche?, preguntó Aitana, sorprendida. Pero falta una semana para la luna nueva. Las circunstancias han cambiado, intervino uno de los ancianos, mirando significativamente a Elías. Hay señales que indican que debemos actuar rápidamente para preservar el equilibrio de la aldea. Elías se puso de pie, sintiendo la hostilidad en el ambiente. Si mi presencia está causando problemas, puedo marcharme. Su presencia no es el problema, dijo el otro anciano con una voz que sonaba como piedras chocando. El problema es lo que su presencia está despertando. Mateo se acercó a Aitana y tomó su brazo con posesividad. Vamos, Aitana, tu destino te espera y no puede ser postergado por distracciones. Aitana miró a Elías con una expresión que mezclaba disculpa y desesperación. Tengo que ir, murmuró. Pero esto no termina aquí. Cuando se marcharon, Elías se quedó solo en la capilla con el manuscrito entre sus manos. Fuera, las nubes comenzaron a acumularse en el cielo y un viento extraño empezó a soplar entre las montañas, llevando consigo aromas de hierbas desconocidas y el eco lejano de tambores que comenzaban a sonar. Mientras se preparaba para lo que intuía sería una noche decisiva, Elías no podía evitar preguntarse si su llegada a la aldea había sido realmente casual, o si fuerzas más grandes que su comprensión lo habían guiado hasta allí para cumplir un destino que había sido escrito siglos antes de su nacimiento. Los tambores sonaban cada vez más fuerte, y con ellos llegaba la certeza de que esa noche cambiaría todo para siempre. Capítulo 4. La noche del destino. La luna se alzaba sobre las montañas de Ronda como un ojo plateado que todo lo observaba. Aunque no era luna nueva como tradicionalmente se requería, los ancianos habían decidido que las señales no podían esperar. El aire nocturno vibraba con una energía extraña, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Aitana se encontraba en la habitación ceremonial de su casa, donde su madre la preparaba para el ritual de iniciación. Las ropas tradicionales eran de un blanco inmaculado, bordadas con hilos dorados que formaban los símbolos ancestrales que había conocido desde niña. Pero esta noche, esos símbolos parecían palpitar con vida propia. Hija, una vez que cruces el umbral esta noche, no podrás volver atrás, le dijo Esperanza mientras trenzaba flores silvestres en el cabello de Aitana. Serás la guardiana de secretos que han sido protegidos durante generaciones. Madre, ¿qué sucederá si no estoy preparada? ¿Si mi corazón está dividido?, preguntó Aitana, pensando inevitablemente en Elías y en las revelaciones del manuscrito. Esperanza se detuvo en su trabajo y miró a su hija a través del espejo. El destino rara vez nos consulta sobre nuestros deseos, mi niña. Pero a veces, lo que creemos que nos divide en realidad nos está preparando para algo más grande. Mientras tanto, en la capilla, Elías no podía concentrarse en sus oraciones vespertinas. Los tambores habían comenzado a sonar desde el atardecer.
y su ritmo parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Había intentado quedarse en el edificio sagrado, respetando la ceremonia de la aldea, pero una fuerza inexplicable lo empujaba hacia el bosque. El manuscrito que había encontrado contenía un pasaje que no podía quitarse de la mente. Cuando el guardián del fuego tome la máscara de las visiones, el portador de la fe debe estar presente, pues solo juntos pueden ver la verdad completa. A las 11 de la noche, cuando las campanas de la capilla dieron la hora, Elías tomó una decisión. Guardó el manuscrito bajo su sotana y salió hacia el bosque, siguiendo el sonido de los tambores que lo llamaban como sirenas ancestrales. El círculo de piedras estaba transformado. Antorchas ardían en cada uno de los monolitos, creando un anillo de fuego que parecía conectar la tierra con el cielo estrellado. Los habitantes de la aldea se habían reunido en círculos concéntricos alrededor del espacio sagrado, sus rostros iluminados por las llamas danzantes. En el centro del círculo, sobre una piedra altar que Elías no había visto en su visita anterior, reposaba una máscara ceremonial de oro y jade. La pieza era extraordinaria. Representaba un rostro femenino con ojos que parecían contener la sabiduría de siglos, rodeado de rayos solares y símbolos lunares que se entrelazaban en patrones hipnóticos. Esperanza se alzaba junto al altar, vestida con túnicas ceremoniales que la hacían parecer una diosa ancestral. Su voz se elevó sobre el sonido de los tambores, entonando un cántico en un idioma que Elías no reconocía, pero que despertaba ecos profundos en su alma. Hermanos de la montaña, esta noche nuestra hija Aitana tomará la máscara de las visiones y se convertirá en la nueva guardiana de nuestros secretos. Que los espíritus ancestrales guíen sus pasos y que la sabiduría de generaciones fluya a través de ella. Aitana apareció en el borde del círculo y Elías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Vestida con las ropas ceremoniales blancas, con flores en el cabello y la piel brillando bajo la luz de las antorchas, parecía una aparición divina. Pero lo que más lo impactó fue la expresión de sus ojos. Había una mezcla de determinación y terror, como si estuviera a punto de enfrentar algo que cambiaría su esencia para siempre. Los tambores aumentaron su ritmo mientras Aitana caminaba lentamente hacia el centro del círculo. Cada paso parecía resonar con el pulso de la tierra misma. Los asistentes comenzaron a entonar un cántico que se elevaba y descendía como olas sonoras, creando una atmósfera que trascendía lo terrenal. Desde su posición oculta entre los árboles, Elías observaba fascinado y aterrorizado a la vez. Reconocía elementos del ritual que había estudiado en textos antiguos, pero combinados de maneras que nunca había imaginado. Era como si estuviera presenciando la fusión de tradiciones que habían corrido en paralelo durante siglos. Cuando Aitana llegó al altar, Esperanza levantó la máscara ceremonial. Las llamas de las antorchas parpadearon como si respondieran a la presencia del artefacto sagrado, y el viento nocturno trajo consigo aromas de incienso y hierbas sagradas. Aitana, hija de la montaña, ¿estás preparada para ver lo que fue, lo que es y lo que será?, preguntó Esperanza con voz solemne. Estoy preparada, respondió Aitana, aunque su voz traicionaba una ligera vacilación. En el momento en que la máscara tocó el rostro de Aitana, sucedió algo extraordinario. Un rayo de luz plateada descendió del cielo, iluminando todo el círculo como si fuera pleno día. Los asistentes al ritual murmuraron oraciones y algunos cayeron de rodillas, sobrecogidos por la manifestación sobrenatural. Pero para Elías, lo más impactante fue lo que vio en los ojos de Aitana a través de la máscara. Ya no eran los ojos de la joven que había conocido, sino ventanas a un conocimiento ancestral que abarcaba siglos de historia.
Cuando esa mirada se posó en él entre los árboles, sintió que su alma quedaba al desnudo. «Tú», dijo Aitana con una voz que no era completamente suya, una voz que parecía llevar el eco de generaciones. «Elías de Mendoza, portador de la fe perdida, tu linaje ha regresado para completar lo que fue interrumpido». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Mateo, que había estado observando la ceremonia con expresión tensa, se giró bruscamente hacia el bosque, siguiendo la dirección de la mirada de Aitana. «¡Ahí está el intruso!», gritó, señalando hacia donde se ocultaba Elías. «Está profanando nuestra ceremonia sagrada». Pero Esperanza levantó una mano para silenciarlo. «No es un intruso», dijo con voz firme. «Es quien hemos estado esperando sin saberlo». Elías salió de entre los árboles, sabiendo que ya no podía permanecer oculto. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Llevaba el manuscrito en sus manos, como si fuera una ofrenda o una explicación. «He encontrado esto en la capilla», dijo, mostrando el documento. «Habla de una alianza antigua, de una unión que fue rota y que debe ser restaurada». Aitana, aún con la máscara puesta, caminó hacia él. Sus movimientos tenían una gracia sobrenatural, como si fuera guiada por fuerzas invisibles. Cuando estuvo frente a Elías, extendió su mano hacia el manuscrito. En el momento en que sus dedos se tocaron, una explosión de luz dorada emanó de ambos. Las piedras del círculo comenzaron a resonar con un sonido cristalino, y los símbolos grabados en ellas se iluminaron como si estuvieran hechos de fuego líquido. Los asistentes al ritual contemplaron asombrados cómo el aire alrededor de Aitana y Elías se llenaba de visiones. Imágenes del pasado donde sus ancestros se encontraban en este mismo lugar, momentos de amor y separación, de promesas hechas y destinos entrelazados a través del tiempo. «¡Esto es una blasfemia!», gritó Mateo, incapaz de contener su ira por más tiempo. «Aitana pertenece a nuestra aldea, a nuestras tradiciones. Este forastero no tiene derecho a contaminar nuestros rituales». Pero su voz fue ahogada por un sonido que ninguno de los presentes había escuchado jamás. Las campanas de la capilla en ruinas comenzaron a tocar solas, creando una melodía que se armonizaba perfectamente con los cánticos ancestrales. Aitana se quitó lentamente la máscara, y cuando sus ojos se encontraron con los de Elías, ambos supieron que habían cruzado un punto de no retorno. Ya no eran solo una joven guardiana y un sacerdote, sino los herederos de un destino que había estado esperando durante siglos para cumplirse. Capítulo 5. Revelaciones y conflictos. El amanecer llegó a la aldea cargado de una tensión que parecía espesar el aire mismo. Lo que había ocurrido durante la ceremonia nocturna había dividido a la comunidad en dos bandos irreconciliables. Algunos creían que los fenómenos sobrenaturales eran una bendición, una señal de que los tiempos antiguos regresaban. Otros, liderados por Mateo y algunos ancianos conservadores, veían en todo aquello una amenaza a sus tradiciones más sagradas. Aitana despertó en su habitación sintiéndose como si hubiera vivido 1000 vidas en una sola noche. Los recuerdos que había visto a través de la máscara seguían frescos en su mente. Imágenes de mujeres de su linaje que se habían enamorado de hombres de fe, alianzas secretas entre druidas y monjes, ceremonias donde cruces cristianas y símbolos paganos compartían el mismo altar sagrado. «¿Cómo te sientes, hija?», le preguntó Esperanza, entrando a la habitación con una taza humeante de té de hierbas medicinales. «Como si finalmente entendiera quién soy realmente», respondió Aitana, aceptando la bebida con manos que aún temblaban ligeramente. «Madre, ¿por qué nunca me contaste sobre la verdadera historia de nuestra familia?». Esperanza se sentó en el borde de la cama,
Su expresión mezcla de orgullo y preocupación, porque sabía que este día llegaría, y quería que fueras tú quien descubriera la verdad. Nuestra línea de guardianas no ha sido solo protectora de las tradiciones ancestrales, sino también guardiana de una promesa de unión que trasciende las diferencias religiosas. Mientras tanto, en la capilla, Elías se encontraba en un estado similar de revelación y confusión. Había pasado toda la noche estudiando el manuscrito con una intensidad febril, descubriendo pasajes que parecían escritos específicamente para él. Uno en particular lo había dejado sin aliento. El retorno del linaje Mendoza marcará el momento en que las dos tradiciones se fusionen en una sola verdad, más poderosa que cualquiera de ellas por separado. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, se encontró con la figura imponente del padre Sebastián, un hombre mayor enviado por el obispado de Toledo. Su presencia no había sido anunciada, lo que significaba que las noticias de lo ocurrido la noche anterior habían llegado más lejos de lo que Elías había imaginado. «Hermano Elías», dijo el padre Sebastián con voz grave, «he venido tan pronto como recibí ciertos informes inquietantes sobre tu misión aquí». Elías sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «Padre Sebastián, puedo explicarle todo lo que ha sucedido». «Espero que puedas», replicó el visitante, entrando a la capilla con aire autoritario. «Se me ha informado que has participado en rituales paganos y que has establecido vínculos inapropiados con los habitantes de esta aldea. ¿Es esto cierto?». Antes de que Elías pudiera responder, otra figura apareció en el umbral, Mateo, acompañado por dos de los ancianos más conservadores de la aldea. Su expresión era triunfante, como si finalmente hubiera encontrado la manera de eliminar la amenaza que representaba el sacerdote. «Padre Sebastián», dijo Mateo con falsa reverencia, «agradecemos que haya venido. Este hombre ha corrompido nuestras tradiciones sagradas y ha seducido a nuestra futura guardiana espiritual». La acusación cayó sobre la capilla como una losa de piedra. Elías sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor, pero antes de que pudiera defenderse, una nueva voz se alzó desde la entrada. «¡Mentiroso!», exclamó Aitana, irrumpiendo en la capilla con los ojos encendidos de indignación. Llevaba puesto un vestido sencillo, pero su presencia llenaba el espacio con una autoridad natural que hizo que todos los presentes guardaran silencio. «Aitana, no deberías estar aquí», murmuró Elías, preocupado por las consecuencias que su presencia podría traer. «Tengo todo el derecho de estar aquí», replicó ella, dirigiéndose directamente al padre Sebastián. «Soy la nueva guardiana espiritual de esta aldea y debo hablar por mi pueblo y por la verdad». Mateo dio un paso adelante, su rostro enrojecido de ira. «Tú ya no tienes autoridad sobre nada. Has traicionado tu linaje y tu destino por este forastero». «Mi destino es exactamente lo que estoy cumpliendo», respondió Aitana con firmeza. «La máscara de las visiones me ha mostrado la verdad. Nuestras tradiciones y la fe cristiana no son enemigas, sino dos ramas del mismo árbol espiritual que fueron separadas por el miedo y la incomprensión». El padre Sebastián estudió a la joven con ojos calculadores. «¿Y qué pruebas tienes de esas visiones?». Aitana se acercó al altar donde Elías había dejado el manuscrito. «Esto», dijo, tomando el documento, «un registro escrito por uno de sus propios hermanos hace 3 siglos, que describe la alianza secreta entre nuestras comunidades». El padre Sebastián tomó el manuscrito con manos que temblaron ligeramente al reconocer la escritura y los sellos oficiales. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a asombro mientras leía los pasajes más relevantes. Esto es imposible», murmuró. «Si este documento es auténtico, significaría que la Iglesia
ha ocultado una parte importante de su historia. No ocultado, intervino Elías, encontrando finalmente su voz, simplemente olvidado. Pero los signos están aquí, en esta aldea, en estas personas que han preservado una sabiduría que nosotros perdimos. Mateo, viendo que la situación se le escapaba de las manos, decidió jugar su última carta. Incluso si eso fuera cierto, Aitana ya no puede ser nuestra guardiana. Ha roto su voto de pureza espiritual al enamorarse de este sacerdote. El silencio que siguió a esta declaración fue ensordecedor. Aitana y Elías se miraron, y en sus ojos se reflejó una verdad que ya no podían negar ni ocultar. El amor que había crecido entre ellos era real, profundo y complicaba enormemente sus respectivos destinos. ¿Es esto cierto?, preguntó el padre Sebastián con voz severa. Elías cerró los ojos por un momento, luego los abrió con una determinación férrea. Sí, dijo simplemente, es cierto, pero lo que siento por Aitana no ha debilitado mi fe, sino que la ha expandido hacia algo más grande de lo que jamás imaginé posible. Aitana se acercó a él y tomó su mano, un gesto que resonó por toda la capilla como una declaración silenciosa pero poderosa. Y lo que siento por Elías no me ha alejado de mi propósito espiritual, sino que me ha ayudado a comprenderlo completamente. Uno de los ancianos que acompañaba a Mateo negó con la cabeza, disgustado. Esto es una abominación. La guardiana debe ser pura, sin vínculos que comprometan su dedicación a la aldea. Pura, replicó Aitana con una sonrisa triste, o simplemente sola, aislada. Mis antepasadas no fueron puras en ese sentido. Fueron mujeres completas, que amaron y fueron amadas, que encontraron en la unión con otros el poder para servir mejor a su comunidad. Esperanza apareció entonces en la entrada de la capilla, acompañada por varios miembros de la aldea que apoyaban a Aitana. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica del enfrentamiento. La ceremonia de anoche ha hablado, declaró con voz autoritaria. Los signos fueron claros para todos los que quisieron verlos. Mi hija ha cumplido su destino al encontrar la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas espiritual. Mateo, sintiéndose acorralado, hizo un último intento desesperado. Entonces que elijan, que la aldea vote si acepta esta unión blasfema o si prefiere mantener las tradiciones puras que nos han protegido durante siglos. El desafío quedó suspendido en el aire como una espada. Todos los presentes sabían que lo que se decidiera en las próximas horas no solo determinaría el futuro de Aitana y Elías, sino el destino mismo de una comunidad que se encontraba en la encrucijada entre el pasado y el futuro. El viento comenzó a soplar con más fuerza fuera de la capilla, y en la distancia se podían escuchar los primeros rumores de una tormenta que se acercaba a las montañas de Ronda. Capítulo 6. La decisión del pueblo. La tormenta que se había estado gestando durante toda la mañana finalmente estalló sobre las montañas de Ronda. Los rayos iluminaban el cielo con destellos plateados, mientras el viento azotaba los árboles con una furia que parecía reflejar las pasiones humanas que se habían desatado en la aldea. La reunión del consejo había sido convocada para el atardecer en la plaza central, pero mucho antes de la hora establecida, toda la comunidad se había congregado bajo la lluvia torrencial. Nunca antes en la historia de la aldea se había tomado una decisión tan trascendental mediante el voto de todos los habitantes. Aitana y Elías permanecían juntos bajo el pórtico de la antigua casa comunal, observando cómo sus vecinos se dividían en grupos claramente definidos. Por un lado estaban los seguidores de Mateo, principalmente familias conservadoras que temían que los cambios destruyeran la esencia de sus tradiciones.
Por el otro, se agrupaban quienes habían sido testigos de los fenómenos sobrenaturales de la noche anterior y creían que estos representaban una bendición divina. ¿Tienes miedo?, le preguntó Elías a Aitana en voz baja, mientras observaba cómo el padre Sebastián conversaba intensamente con algunos de los ancianos. Terrificada, admitió ella con honestidad, pero no por nosotros, por lo que podría pasarle a la aldea si toman la decisión equivocada. Esperanza se acercó a ellos, empapada por la lluvia, pero con una expresión serena que contrastaba con el caos que los rodeaba. La votación está a punto de comenzar, les informó. Cada familia tiene derecho a un voto y se necesita mayoría simple para tomar la decisión. Mateo subió a la plataforma de madera que habían construido en el centro de la plaza. A pesar de la lluvia, su voz se alzó clara y potente sobre el murmullo de la multitud. «Hermanos de la montaña», gritó. Durante generaciones, nuestras familias han preservado las tradiciones sagradas que nos han protegido y nos han dado identidad. Hoy se nos pide que traicionemos esa herencia por un amor que viola nuestras leyes más fundamentales. Murmullos de aprobación se alzaron desde su sector de seguidores. Mateo continuó señalando hacia Aitana y Elías. Una guardiana debe pertenecer completamente a su pueblo, no dividir su corazón con un extraño, y un sacerdote debe servir a su Dios, no corromperse con rituales paganos. Cuando Mateo terminó su discurso, Esperanza subió a la plataforma. Su presencia comandaba un respeto natural que silenció inmediatamente a la multitud. «Hermanos míos», comenzó con voz firme pero cálida, «durante 30 años he sido vuestra guardiana espiritual. He protegido nuestros secretos, he guiado nuestros rituales y he mantenido viva la llama de nuestras tradiciones. Pero anoche, cuando vi a mi hija recibir las visiones, comprendí algo que había estado negando durante demasiado tiempo». Hizo una pausa dramática mientras un rayo iluminaba su rostro. «Nuestras tradiciones no están hechas para permanecer inmóviles como piedras. Están vivas y, como todo lo vivo, deben crecer y evolucionar o se marchitan y desaparecen». Las palabras de Esperanza causaron un revuelo entre los asistentes. Algunos ancianos negaban con la cabeza, mientras otros asentían pensativos. El manuscrito que encontró el padre Elías demuestra que nuestros antepasados ya habían encontrado esta verdad hace siglos, continuó Esperanza. La separación entre nuestras tradiciones y la fe cristiana fue artificial, impuesta por el miedo y la política, no por la voluntad divina. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Aitana se dirigió lentamente hacia la plataforma y la multitud guardó un silencio absoluto. Incluso la lluvia parecía haber amainado para escuchar sus palabras. «Pueblo de mis ancestros», comenzó con voz que temblaba ligeramente, pero crecía en fuerza con cada palabra. «No vengo ante ustedes a pedirles que traicionen sus creencias. Vengo a pedirles que las completen». Levantó la máscara de las visiones, que había traído envuelta en terciopelo ceremonial. «Esta máscara me mostró algo que debe ser compartido con todos ustedes. Vi a nuestra primera guardiana. Milagros, la sabia, unirse en matrimonio sagrado con un monje cristiano llamado Hermano Francisco. Vi ceremonias donde los símbolos cristianos y paganos se bendecían mutuamente. Vi una época de prosperidad y paz que duró más de un siglo». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Incluso Mateo parecía sorprendido por estas revelaciones. «¿Y qué vio después de esa época dorada?», preguntó una voz desde la multitud. «Ahí vi cómo llegaron tiempos oscuros cuando las dos tradiciones se separaron por la fuerza», respondió Aitana con tristeza. «Vi guerras, persecuciones, hambrunas y dolor. La separación no nos fortaleció, nos debilitó a todos». Elías entonces se dirigió hacia la plataforma y todos los ojos se posaron en él.
El padre Sebastián lo observaba con expresión inescrutable, mientras que los habitantes de la aldea esperaban escuchar qué tenía que decir el hombre que había llegado para cambiar sus vidas. «No soy teólogo», comenzó Elías con humildad. «Solo soy un hombre que vino aquí buscando llevar la palabra de Dios y que en su lugar encontró que Dios había estado aquí todo el tiempo, manifestándose de maneras que mi educación nunca me había enseñado a reconocer». Su voz se hizo más firme mientras continuaba. «He visto milagros en esta aldea. He sentido una presencia divina en los rituales de ustedes que es tan real y poderosa como cualquier cosa que haya experimentado en las catedrales más sagradas. Esto no contradice mi fe, la expande». Un rayo particularmente brillante iluminó el cielo, seguido inmediatamente por un trueno que hizo temblar la tierra. Muchos interpretaron esto como una señal sobrenatural. «La pregunta no es si Aitana y yo tenemos derecho a amarnos», declaró Elías. «La pregunta es si ustedes están dispuestos a abrazar un futuro donde las diferencias espirituales se conviertan en fortalezas complementarias en lugar de motivos de división». El padre Sebastián, que había permanecido silencioso durante todo el debate, subió entonces a la plataforma. Su presencia añadió una solemnidad adicional al momento. Como representante del obispado, comenzó con voz autoritaria: «Debo decir que lo que he presenciado aquí desafía muchas de mis creencias establecidas». Hizo una pausa que mantuvo a todos en suspenso. «Pero también debo reconocer que el documento encontrado por el hermano Elías es auténtico y que la historia de colaboración que describe está respaldada por archivos que hemos encontrado en Toledo». La revelación causó un impacto sísmico en la multitud. Incluso los seguidores más conservadores de Mateo parecían desconcertados por esta validación oficial de la Iglesia. «Por tanto», continuó el padre Sebastián, «estoy autorizado a declarar que una unión entre el hermano Elías y la señorita Aitana, lejos de ser una violación de nuestros preceptos, sería una restauración de una tradición sagrada que nunca debió haberse perdido». Mateo, viendo que incluso la autoridad eclesiástica se había puesto en contra de sus argumentos, hizo un último intento desesperado. «Incluso si todo eso es cierto, Aitana ha roto sus votos como guardiana al permitir que su corazón se distrajera de sus deberes». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. El pequeño Pedro, un niño de apenas 8 años, conocido por su sensibilidad especial a las energías espirituales, se adelantó entre la multitud y subió a la plataforma sin que nadie pudiera detenerlo. «Aitana no ha roto nada», dijo el niño con una voz que sonaba extrañamente madura para su edad. «Las voces de los antepasados me dicen que cuando dos corazones se unen en amor verdadero, se vuelven más fuertes para servir a su pueblo, no más débiles». El niño se giró hacia la multitud con ojos que parecían brillar con una luz interior. «Ellos van a traer de vuelta la época dorada. Lo vi en mis sueños. Vi a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos prosperando bajo una nueva manera de entender lo sagrado». El silencio que siguió a las palabras del niño fue profundo y reverente. Incluso los más escépticos sabían que Pedro tenía un don especial, y sus palabras llevaban el peso de la profecía. Esperanza se acercó al centro de la plataforma. «Ha llegado el momento de votar», anunció. «Todos aquellos que apoyen la unión de Aitana y Elías y el camino de reconciliación espiritual que representan, que levanten la mano. El momento de la verdad había llegado». Una por una, las manos comenzaron a alzarse en la multitud. Primero las familias más jóvenes, luego algunos ancianos progresistas, después las mujeres que habían visto en Aitana un ejemplo de valor y autenticidad. Cuando se contaron los votos, el resultado fue claro. La aldea había elegido el futuro por encima del pasado.
La unión por encima de la separación, el amor por encima del miedo. Mateo, derrotado pero no destruido, bajó la cabeza en señal de aceptación. «Que así sea entonces», murmuró, «pero que nadie diga que no advertí sobre los riesgos». Mientras la tormenta comenzaba a amainar y los primeros rayos de sol se abrían paso entre las nubes, Aitana y Elías se abrazaron bajo la mirada aprobadora de su comunidad. Habían ganado el derecho a escribir un nuevo capítulo en la historia de Ronda, pero ambos sabían que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Capítulo 7. El nuevo amanecer. 3 meses habían transcurrido desde la histórica votación que cambió para siempre el destino de la aldea de Ronda. El otoño había llegado a las montañas, pintando los bosques con tonos dorados y rojizos que parecían celebrar la nueva era que había comenzado para la comunidad. La capilla en ruinas había sido restaurada con una belleza que trascendía cualquier denominación religiosa. Las paredes ahora lucían tanto cruces cristianas como símbolos ancestrales, conviviendo en perfecta armonía. El altar de piedra había sido tallado nuevamente para incluir tanto el sagrario tradicional como un espacio para los elementos ceremoniales de los rituales paganos. Aitana despertó esa mañana especial sintiendo mariposas en el estómago. Hoy era el día de su boda con Elías, una ceremonia que sería única en la historia, la primera unión oficial entre un guardián de las tradiciones ancestrales y un representante de la fe cristiana en más de 3 siglos. ¿Nerviosa?, le preguntó Esperanza mientras ayudaba a su hija a vestirse con el traje nupcial que habían diseñado especialmente para la ocasión. Era una obra de arte que fusionaba elementos de ambas tradiciones: seda blanca bordada con hilos de oro que formaban tanto cruces como símbolos lunares, una corona de flores silvestres entrelazada con una diadema de plata bendecida. «Un poco», admitió Aitana contemplándose en el espejo, «pero también siento que todo en mi vida me ha estado preparando para este momento». Mientras tanto, en la antigua sacristía de la capilla, Elías se preparaba con la ayuda del padre Sebastián, quien había decidido permanecer en la aldea para supervisar personalmente esta experiencia pionera de reconciliación religiosa. «¿Alguna duda de último momento?», preguntó el padre Sebastián mientras ajustaba la estola ceremonial de Elías, que había sido tejida con hilos tradicionales de la aldea. «Ninguna, respondió Elías con una sonrisa que irradiaba paz interior. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer». El sonido de las campanas comenzó a resonar por toda la aldea, anunciando el inicio de la ceremonia. Pero no eran solo las campanas de la capilla las que sonaban. Los tambores ancestrales también marcaban el ritmo, creando una melodía única que simbolizaba la fusión de 2 mundos. Los invitados comenzaron a llegar a la capilla restaurada. Toda la aldea estaba presente, incluso Mateo, quien había encontrado la paz en su corazón después de semanas de reflexión. A su lado estaba sentada Carmen, una joven maestra de la aldea vecina que había llegado recientemente y con quien había comenzado una amistad prometedora. «Nunca pensé que vería algo así», le murmuró a Carmen, contemplando cómo cristianos y paganos compartían el mismo espacio sagrado sin conflicto. «A veces los cambios que más tememos son los que más necesitamos», respondió ella con sabiduría. El padre Sebastián había trabajado durante semanas con Esperanza para diseñar una ceremonia que honrara ambas tradiciones sin traicionar ninguna. El resultado era algo completamente nuevo, pero profundamente auténtico. Un ritual que celebraba no solo la unión de 2 personas, sino la reconciliación de 2 formas de entender lo divino. Cuando Aitana apareció en la entrada de la capilla, un murmullo de admiración recorrió a los asistentes.
Caminaba flanqueada por su madre y por Esperanza, la anciana más respetada de la aldea, simbolizando la continuidad entre pasado y presente. Elías la esperaba en el altar junto al padre Sebastián y al chamán visitante de una aldea hermana, quien había venido especialmente para bendecir la unión según las tradiciones ancestrales. La imagen de los 4 representantes espirituales unidos era poderosa y emotiva. Hermanos de la montaña y hermanos en la fe, comenzó el padre Sebastián. Nos reunimos hoy para ser testigos de algo extraordinario, una boda que no es solo la unión de 2 corazones, sino la sanación de una herida histórica que ha estado abierta durante demasiado tiempo. La ceremonia fue un tejido perfecto de tradiciones. Los votos se pronunciaron tanto en latín como en el antiguo idioma ceremonial de la aldea. Las manos de los novios fueron atadas con cuerdas bendecidas mientras intercambiaban anillos que habían sido forjados con oro de las montañas locales y bendecidos tanto en la iglesia de Toledo como en el círculo de piedras sagradas. Cuando llegó el momento del intercambio de promesas personales, Aitana tomó las manos de Elías y le habló con una voz clara que resonó por toda la capilla. Elías, mi compañero de alma, prometí ante las piedras ancestrales ser guardiana de mi pueblo, pero contigo he aprendido que servir no significa sacrificar la felicidad, sino encontrar la manera de que nuestro amor multiplique nuestra capacidad de dar a los demás. Elías respondió con ojos brillantes de emoción. Aitana, mi luz en las montañas, juré servir a Dios con todo mi corazón. Y contigo he descubierto que Dios habla en muchos idiomas y se manifiesta de formas que mi educación nunca me enseñó a reconocer. Prometo caminar contigo hacia una nueva comprensión de lo sagrado. El momento más emotivo llegó cuando el pequeño Pedro se acercó al altar llevando una cesta con pétalos de flores. Mientras los esparcía alrededor de los novios, comenzó a entonar un cántico que nunca había escuchado antes, pero que todos sintieron como profundamente familiar. «Yeshken es el cántico de la unión», murmuró Esperanza con lágrimas en los ojos. No se había escuchado en esta aldea durante 300 años. Cuando la ceremonia concluyó y los novios se besaron, algo mágico sucedió. Una brisa suave recorrió la capilla, haciendo temblar las velas sin apagarlas, y por un momento todos los presentes sintieron una presencia que los envolvía con amor y bendición. La celebración que siguió fue una fiesta como nunca se había visto en Ronda. Mesas largas se extendían por la plaza central, cargadas con alimentos preparados según recetas tanto tradicionales como innovadoras que fusionaban ambas culturas culinarias. Músicos de la aldea tocaban melodías ancestrales mientras un coro de la iglesia de Toledo cantaba himnos cristianos y milagrosamente las 2 músicas se complementaban creando una sinfonía única y hermosa. Durante la cena, Esperanza se levantó para hacer un brindis que resumía los sentimientos de toda la comunidad. Por Aitana y Elías, dijo alzando su copa, que nos han enseñado que el amor verdadero no divide sino que multiplica, no debilita sino que fortalece, no separa sino que une. Que su matrimonio sea el primer capítulo de una nueva historia, donde las diferencias se celebren como riquezas, en lugar de temerse como amenazas. Mientras la noche avanzaba y las estrellas comenzaron a brillar sobre las montañas de Ronda, Aitana y Elías se escaparon por unos momentos de la celebración para caminar hasta el círculo de piedras donde todo había comenzado. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Aitana, contemplando las piedras ancestrales que ahora parecían irradiar una paz profunda. Mira a nuestro alrededor.
respondió Elías, señalando hacia la aldea donde las luces de la celebración brillaban como estrellas terrestres. Mira cómo cristianos y paganos bailan juntos, cómo los niños de ambas tradiciones juegan sin conocer las diferencias que una vez dividieron a sus padres. ¿Cómo podría estar mal algo que produce tanto bien? En ese momento, las piedras del círculo comenzaron a emitir un resplandor suave, como si fueran cristales que hubieran absorbido la luz de la luna y ahora la devolvieran multiplicada. Era un fenómeno que nunca antes se había visto, y ambos lo interpretaron como una bendición final de los ancestros. 6 meses después, la aldea de Ronda se había convertido en un lugar de peregrinación para personas de todas las creencias que buscaban un ejemplo de cómo diferentes tradiciones espirituales podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Aitana había establecido una escuela donde niños de toda la región aprendían tanto matemáticas y ciencias como herbolaria tradicional y astronomía ancestral. Elías había fundado un centro de estudios interreligiosos que atraía a académicos y buscadores espirituales de toda Europa. Y cuando llegó la primavera siguiente, con la noticia de que Aitana esperaba su primer hijo, toda la aldea celebró sabiendo que el futuro estaba asegurado en las manos de una nueva generación que crecería sin conocer las divisiones artificiales del pasado. El pequeño Pedro, ahora reconocido oficialmente como un vidente, había tenido una última visión que compartió con toda la comunidad. He visto a los hijos de Aitana y Elías creciendo en un mundo donde las iglesias y los círculos de piedra son igualmente sagrados, donde los himnos cristianos y los cánticos ancestrales se enseñan lado a lado, donde el amor ha triunfado definitivamente sobre el miedo. Fin da historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Aitana y Elías los haya conmovido tanto como nos conmovió a nosotros al contarla. Esta narrativa de amor, fe y reconciliación nos recuerda que las diferencias que nos separan a menudo son mucho menores que las similitudes que nos unen. Si esta historia tocó su corazón, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, donde encontrarán más relatos que exploran la complejidad del amor humano y la búsqueda espiritual. Den me gusta a este video para que podamos continuar trayéndoles historias que inspiren y emocionen. ¿De qué parte del mundo nos están escuchando? Cuéntenos en los comentarios cómo esta historia de Ronda resonó con sus propias experiencias de amor y fe. Hasta el próximo relato, que el amor y la comprensión guíen sus caminos.